Tom José. Oiga, Fernando, con esas imágenes que usted está poniendo de los atentados a las embajadas norteamericanas, uno tiene que recordarle a nuestra audiencia que no hay terrorismo bueno. No, ni Nada. Ni terrorismo de Estado, ni el terrorismo de ninguna forma. Malo, perverso. Eso es lo que es el terrorismo. Y es una obligación moral, política, ética, de seguridad, unir fuerzas para luchar contra ese flagelo que es el terrorismo. Nosotros aquí tuvimos un atentado terrorista, hemos tenido varios. ¿Se acuerda de Alas, Chiricana? El de Alas. ¿Se acuerda de ese atentado? Bueno, en el mundo, póngase en España, las terribles acciones de ETA. Las terribles acciones que ha habido de la FARC. De la FARC. El ELN. También el terrorismo de Estado, de esas guerras que se utilizaron en Vietnam, por ejemplo. En Vietnam hubo un terrorismo de Estado, lanzando... Cuando los Estados Unidos le dice al mundo que no ha usado armas químicas contra ningún país, ¿y qué era Vietnam? ¿Qué era el agente de naranja? A ver. Entonces, creo que el mundo debe luchar contra toda clase de terrorismo y luchar por la paz. Y no patrocinarlo. La paz, el entendimiento entre las naciones y el respeto a las naciones. Hablemos ahora de nosotros aquí. Vamos a darles las cifras del COVID. Si Noemí me ayuda y me pone la primera curva, les voy a dar los números que tenemos oficiales de ayer. Ayer nos informaron que teníamos 71.418 casos con 1.187 casos nuevos, que si lo compara con el día anterior, que era de 1.341, hay un incremento de 1,7%. Observe la curva que le estamos presentando allí. Son dos curvas diferentes. Fíjese que estas curvas que le estamos presentando ahí son para medir cuál es la tendencia conteniendo los casos reales. Solo los casos reales. Hasta ahí termina. Y cuando usted ve la tendencia, ahí se dará cuenta que estamos lejos de la curva exponencial, la línea recta, la tendencia lineal, perdón, y la tendencia polinómica tienden en su coeficiente de R al cuadrado a bajar a 0.5, 0.5 y 0.53. Lo que nos están diciendo de nosotros es que tenemos igual razones estadísticas para pensar que va a subir y que va a bajar, pero si usted lo compara con hace unas semanas, estábamos en 0.89, 0.90, ¿recuerda, Fernando? Bueno, estamos en 0.5, con casos reales. Esa es esa curva que usted está viendo allí. La otra curva, entonces, incluye la proyección. La proyección no es nada más que tomar esos números que están ahí y decir cuál sería el comportamiento diario. Recuerde que como estamos utilizando ecuaciones diferenciales, uno puede entonces prever en cada punto de la curva qué iría a pasar. Esa es parte del modelo matemático. Y eso está expresado también por los análisis epidemiológicos que el MINSA nos ha presentado. Hay una tendencia hacia la meseta y a la estabilización, yendo hacia abajo en la curva polinómica que más expresa esto, lo que indica que estamos caminando en el sentido correcto en términos de la pandemia en general. No quiere decir ello que no tengamos focos. Tenemos índice de reproducción del virus alto en algunas áreas y es importante prestarle atención a eso. Si me puede poner la otra curva, verá la diferencia. La diferencia, entonces, usted lo va a mirar, ahí está. Fíjese que los R cuadrados que están en las ecuaciones superiores, el R cuadrado es más alto. Y es más alto porque estamos incluyendo las proyecciones. Exacto. Le doy un ejemplo. El día de ayer nosotros teníamos proyectados 72.917 casos. Sin embargo, fueron 71.418. ¿Ve la diferencia? Entonces, esa diferencia, matemáticamente, si se mantiene la situación esta, podría subir. La práctica nos está indicando que está bajando. Es la diferencia entre ambas curvas. Le voy a dar algunos indicadores que quiero comentarles. Ya esas son las curvas. El lunes tendremos otros modelos para que usted lo vea desde otra perspectiva. Nosotros tenemos ahora mismo el total de fallecidos en 1.574. Una cosa que le llama la atención a los fallecidos. Nosotros teníamos, se recuerda, hace unas semanas 1.95 de índice de letalidad. Hoy tenemos 2.20. Ahí nos está indicando que se ha incrementado el porcentaje de letalidad.
que hoy se encuentra en 2.20. Está inferior al promedio mundial, que es 3.93. Pero estamos creciendo con respecto a la que teníamos. La semana pasada pero era 2.17. Estamos bajando con respecto al número de contagiados. al ERT. Tenga en consideración entonces que estamos frente a un problema cuya complejidad no se puede ver con simplismos. Bien. Además de eso, tenemos 1.332 personas en hospitales y los cuidados intensivos en 157 han ido bajando. Pero cuando hablamos de letalidad, recordemos que a las mayores de 60 años, la letalidad se encuentra en 11.61, cuando la letalidad nacional es de 2.20. Les doy algunos indicadores que usted debe tener en su mente. El total de pruebas realizadas por la República de Panamá es de 240.995, con un porcentaje de positividad muy alto, de 30,5%. Esa es una de las cosas que tenemos que mirar con precisión. Ya le hemos hablado que una de las razones que podría explicar esto sería que estamos buscando fundamentalmente la gente que sabemos que es positiva. Entonces tenemos que ampliar para buscar a los asintomáticos, que son los que están. El que tiene síntomas va a una clínica privada y ahí mismo le van a diagnosticar al que tiene COVID. Entonces estamos muy disparando el número de positividad porque estamos buscando a los que están positivos. Claro. Lo que tenemos que buscar es a los asintomáticos. Además de eso, tenemos nosotros que las pruebas por millón de habitantes de la República de Panamá son 56.327 y el porcentaje de la población panameña, de los 4.200.000, voy a tomar esa como cifra redonda, 1.72. Y hablo de la población y me recuerdo que nosotros se acuerda que debíamos haber hecho el censo en mayo de este año. Vamos a hablar con la Contraloría para ver cuál es el futuro del censo. El censo es un instrumento importantísimo para la planificación del país, para la definición de políticas de salud, de dotación de agua, de carretera, de producción, etcétera. Bueno, mejor que se suspendió, porque cualquier censo, es decir, va a tener una modificación y cualquier política va a tener una modificación de ahora en adelante por lo que resulte del COVID y las secuelas de esta enfermedad. Fíjese que ayer, con 3.506 pruebas realizadas, tuvimos 1.187, un índice de positividad de 13,9. Es muy alto. Sí. Esa es la realidad. Y eso es uno de los problemas que estamos teniendo. Algunas cosas que usted debe recordar. Nosotros no podemos pretender ahora que, bueno, ya estamos cansados. Ya. No. Fíjese, le voy a hablar de un país como Israel. Israel tomó una medida y aperturó la ida a clases presencial y tuvo que echar para atrás. Y le está recomendando al mundo que no lo haga. Que no lo haga. Los Estados Unidos tienen que tomar una decisión. Bueno, ya Illinois dijo que no va a empezar clases. ¿Sí? El estado de Illinois ya anunció que no. Muchos estados lo van a decir, pero el presidente de los Estados Unidos está impulsando la reapertura en medio de este problema en los Estados Unidos. Y los Estados Unidos se enfrentan a una situación de los próximos meses. El presidente Trump dijo que habrá vacuna en noviembre, porque las elecciones son en noviembre. Sí, claro. Pero la elección, la disponibilidad de la vacuna, y se está trabajando y ojalá lo hagamos rápido. Yo estoy a favor de eso. Pero tenemos que ser realistas. Nosotros en Panamá y en Estados Unidos, la disponibilidad de esa vacuna, eso era para finales de diciembre, en el mejor caso en los Estados Unidos y en el caso real, sí, para el primer trimestre del 2021. Entonces tenemos que preparar, uno no prepara un escenario de guerra con el mejor, uno no se prepara para la guerra con el mejor escenario, uno se prepara para la guerra con el escenario peor, porque ese es el límite de las fuerzas suyas. Pero si usted se prepara para lo mejor, le va a ir peor. Entonces creo que no debemos subestimarnos, sí creo que debemos mirar las aperturas. Por ejemplo, nosotros hicimos una apertura que a mí me parece correcta, que se hizo en las 3 provincias con menos. Pero fíjense, los niveles de casos positivos están subiendo. Creo que están manejables. Creo que ahí en las provincias, entre Rea, Los Santos y Coclé, han hecho un buen trabajo. Lo que tenemos que asegurarnos, señor presidente, es que las medidas de apertura se produzcan la producción de los documentos y los permisos a la velocidad que requiere la magnitud del problema. Entonces, hay diferentes fuentes de información que nos están indicando
que hay mucho retraso. Y entendemos porque hay muchas personas del ministerio que están trabajando a menos velocidad. Entonces, hay que acelerar los mecanismos de los permisos y particularmente hay que reforzar en el Ministerio de Salud la vigilancia, pero hay que tomar las medidas porque ese es el ensayo que tenemos que aplicar en otros lados. Por eso yo le decía al director de la DGI, mire lo que está ocurriendo, ahí habrá cosas que usted tendrá que ajustar y se dará cuenta cuando usted lo aplique en otra área, que cuando lo va a aplicar en otra área ya usted corrigió los errores. Creo que la apertura de esa provincia es una decisión correcta, pero hay que, la apertura de las cosas que se van a abrir, pues. Hay que tomar las medidas de corrección que administrativamente nos produzcan la reapertura con el mayor orden y a la mayor velocidad. Aquí no se pueden hacer las cosas con la velocidad de la normalidad. Sí. Aquí hay una calidad de urgencia y la normalidad como tal es una cosa que no vamos a tener más. Vamos a tener que aprender a vivir con un nuevo escenario. Y a lo largo de estos meses hemos aprendido muchas cosas. De manera que yo le recomiendo al gobierno, Fernando, que mire con detenimiento estas aperturas para aprender de ellas. Y yo le recomiendo a la gente, nadie tiene un manual para esto. En los Estados Unidos había un manual para manejar la crisis que no le prestaron atención en el gobierno de Trump. Trump dijo que no había crisis y resulta que sí había un manual para manejar pandemias y particularmente virus. ¿Sí? Sí había. Hay un manual desarrollado porque los Estados Unidos, los científicos de Estados Unidos estaban advirtiendo ¿se acuerda que aquí hemos tenido coronavirus, la presencia en varias? El SARS, la fiebre porcina, y ellos se estaban preparando, ¿ves? Ahí hay un manual. Entonces nosotros tenemos que mirar las cosas y nosotros aquí en Panamá tenemos que preparar nuestro propio manual, porque estos escenarios se van a repetir. Y por eso yo le insisto al Ministerio de Salud que tome notas para poder, todas las cosas que hemos hecho, poderlas poner en blanco y negro a alguien, un comité de redacción para la parte epidemiológica, para la parte de atención médica, para la parte de prevención, para saber los errores que cometimos, los que no cometimos, las apreciaciones que teníamos, la información, para que el caso Panamá esté documentado. Porque la velocidad con que estamos andando, una semana parece un año. De manera que ojalá el Ministerio de Salud nombre un comité para que esté escribiendo, tanto en el sector de los hospitales, los tratamientos. Y escuché por ahí un médico de que el médico que haga un tratamiento que lo demande. ¿Quién va a demandar a quién? Entre la vida y la muerte. Sí. Hay gente que no se da cuenta ni de lo que dicen. ¿No? Estamos frente a una situación de vida o muerte. Tenemos que poner en manos a nuestros internistas todos los recursos necesarios. Normalmente los médicos te consultan, mira, tenemos estas opciones. Hay medicinas que están en desarrollo y te lo consultan. Pero impulsar que tenemos que demandar en medio de una guerra. Entendamos lo que está pasando. Y seamos, por lo menos, más humildes. Sí. La humildad demuestra un elevado nivel de sabiduría. Lo que han entendido varios acá. Aquí hay gente en Panamá que no ha entendido que la humildad es el principal recurso para poder. Usted ve a la doctora Lluvia cómo habla, con sencillez, con humildad. Doctor de la Rosa, esa humildad científica no quiere decir pendejada, quiere decir una comprensión de la complejidad del problema. No hay nada más agradable al sentido de la ciencia que trabajar con realidades complejas. Pero aquí tenemos una realidad no solamente compleja, sino que múltiples escenarios coinciden simultáneamente y se requiere una inteligencia muy especial para manejar complejidades y escenarios múltiples. Esas son mentes privilegiadas que afortunadamente tenemos en todo el planeta y en todos los países del mundo. Ahí no tiene nada que ver el color, en África lo hay en Asia, lo hay en América Latina, lo hay en los Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en fin. Pero cuando usted ve a un científico con la humildad y la sabiduría, usted está frente a un genio. Lo demás son fantocherías. Fantocherías, exactamente.